Este es un video tutorial producido por CAPI, Centro de Actualización Profesional para Ingenierías. CAPI es una empresa de derecho privado cuya finalidad es promover y desarrollar diplomados y cursos de actualización profesional para ingenierías, así como la asesoría y consultoría a empresas públicas y privadas, capacitando y difundiendo las tecnologías de la construcción e investigación académica, desarrollando proyectos de desarrollo en las diversas especialidades de la ingeniería en el Perú. Visítenos en www.capi.com.pe. Entonces ahora podemos comenzar con el modelamiento de los elementos estructurales en el orden típico, que viene a ser primero dibujar los muros, que son los elementos estructurales verticales más grandes, luego las columnas, prosiguiendo con las vigas, y finalmente las losas ya como elementos de cierre en la vista en planta, ¿no? Y antes de hacer esto vamos a comentar brevemente sobre lo que significa los modos de edición por piso. Si nosotros estamos en un nivel, digamos la vista en planta en esta ventana activa del piso número 1, resulta que hay tres formas de modelar o de dibujar elementos estructurales, o en realidad de editarlo para cualquier cosa, por ejemplo aplicar cargas, modificar secciones, etcétera, ¿no? Y estos modos son los que se muestran aquí. Se trata de un piso o one story, todos los pisos o all stories y similar stories. Entonces, cuando uno trabaja con la opción un solo piso o one story, significa que todos los cambios que realizamos en esta vista actual, por ejemplo la del piso 1, solo se reflejan en ese piso. ¿Qué cambios podrían ser? Por ejemplo, dibujar elementos, borrar elementos, asignar cargas, asignar propiedades en general, ¿no? Todo le afectaría a ese nivel. Si yo, sin embargo, utilizo la opción All Stories o todos los pisos, ¿no? Cualquier elemento estructural que dibujamos aquí, miren, por ejemplo, vamos a dibujar un muro con este icono, digamos el muro de albañilería en el eje C, ¿no? Que va desde C2 hasta C3. Con el modo de edición todos los pisos se dibujaría en los tres niveles, ¿no? Una forma rápida de modelar con la opción Similar Stories, ¿no? O perdón, con la opción All Stories o todos los pisos, ¿no? Salgamos al modo de selección y la opción final Similar Stories o el modo de edición pisos típicos sirve solamente cuando estamos ubicados en un piso maestro, ¿no? Por ejemplo, aquí efectivamente el piso 1 es un piso maestro. Si yo dibujara con esta opción, ¿no? Vamos a dibujar, por ejemplo, el muro en el eje D, entre D2 y D3, ¿no? Veamos en la vista en 3D qué es lo que sucede realmente, ¿no? Miren, acá en la vista 3D, perdón, vamos a volver a dibujar. Esto fue una línea, ¿ya? El muro se va a ver mejor. Vamos a dibujar el muro, digamos aquí, ¿no? Entre E2 en E3 y con el modo pisos típicos, ¿no? Entonces, como solamente el piso 2 se ha definido como un piso similar al piso 1, entonces se ha dibujado únicamente en esos dos pisos. Entonces, miren la diferencia entre los dos métodos, ¿no? Y obviamente en el método one story o un solo nivel, si yo dibujo un muro por acá, por ejemplo, ¿no? Se dibujaría únicamente en el primer piso. Entonces, aquí tenemos el efecto de los tres modos de edición, ¿no? Entonces, vamos a borrarlos. Obviamente, lo que vamos a hacer normalmente, hagamos el borrado en todo el modelo, en una vista en 3D lo podemos hacer. Y bueno, la costumbre que tenemos es dibujar con el modo de edición one story, ¿no? Todo un piso y luego podemos copiarlo hacia los demás niveles. Entonces empecemos con los muros de albañilería confinada. El icono para dibujar muros, ¿ya? Miren, es el de aquí. A veces no se muestra el modo de edición, así que hacemos clic en este comando que permite mostrar la configuración no deformada. Entonces vamos a dibujar los muros con este botón. Las propiedades del muro se refieren a la albañilería 25 y se encuentran entre los ejes A, C, E y G, ¿no? Empezamos haciendo clic en ejes principales, por ejemplo A2, clic ahí. Aquí tenemos una columna de confinamiento, entonces vamos a hacer clic en ese punto intermedio y terminamos en ejes principales, doble clic en A3, ¿no? En el eje C igualmente, ¿sí? C2, C y
C3, ¿no? Acá tenemos también E2 al centro y finalmente doble clic en E3, ¿no? Siempre el doble clic para cambiar de punto inicial. Y el último eje de muros de armería confinada va entre G2, su punto central, aproximadamente central, ¿no? Y doble clic en G3, ¿no? Ahora vamos a dibujar, bueno, supongamos que algo lo hemos hecho mal, por ejemplo este muro. Recuerden, siempre hay una forma de corregir. Salimos al modo de selección, seleccionamos el objeto con un rectángulo, así como en AutoCAD, y luego presionamos la tecla suprimir, ¿no? Recuerden que en este caso estamos con el modo un solo nivel. Muy bien, entonces, ¿cómo dibujamos las secciones T, las cuales hemos decidido hacerlo como muros? Vamos a empezar con la de acá, miren, vamos a hacer un zoom. Y aquí tengo las líneas de ayuda que me permiten dibujar tanto la parte superior o el ala de la sección T y el alma de la sección T, ¿no? Recuerden que esto tiene un ancho de 25 y esto tiene un ancho de 30. Entonces vamos a hacer clic en el dibujo de los muros y en este caso usemos concreto de 25. Son dos segmentos de muro, así que vamos a hacerlo en este nudo, acá el nudo central, y en este nudo doble clic para cambiar de punto inicial. Acá empezamos ahora con concreto de 30, ¿no? Y lo vamos a dibujar desde este punto, intersección exacta, hacia este punto, B3 en este caso, ¿no? Y de la misma manera podemos dibujar todas las demás secciones. Por ejemplo, aquí estoy con el espesor de 30, así que puedo dibujar el alma primero, y luego el ala, que viene a ser un concreto de 25, ¿no? Desde este punto hasta acá, y luego hasta acá, ¿no? Entonces, esta es una forma alternativa de modelar una sección de columna con elementos shell o elementos de muro, ¿no? Vamos a salir el modo de selección y lo mismo vamos a hacer con los demás ejes, ¿no? Podríamos hacer el mismo proceso manual que acabamos de indicar o eventualmente usar un comando de réplica. Como acá la distancia, bueno, si no las conozco con precisión, puedo averiguarlo con una cota. Las cotas se dibujan así como en AutoCAD con el comando Draw Dimension Lines o dibujar líneas de dimensión, ¿no? Y entre B2 y, miren, D2 tengo una distancia de 8.05. Lo puedo dejar ahí dibujado si es que desean. Entonces podríamos hacer el comando de réplica de estas, ahí sigue activo el comando, miren, para salir modo de selección. El comando de réplica de estas dos secciones T, ¿no? Cada 8.05 y en número de 2. Entonces vamos a Edit, ¿no? Luego de haberlo seleccionado. El comando es Replicate para copiar. Y en este caso es una copia lineal en la dirección X a 8.05 metros y en número de 2. Vamos a copiar dos veces, ¿no? En vez de dibujar en cada uno de los casos. Y esto fue muy rápido, así que vamos a grabar nuestro modelo. Dibujemos ahora las columnas. Las columnas también son elementos verticales y se dibujan de manera muy fácil con el siguiente comando. El icono de acceso directo está aquí, dice dibujar columnas en planta, ¿no? Siempre con la vista en planta activa vamos a hacer clic en este botón y vamos a empezar con las de las esquinas, que son columnas de 25 por 57,5 en ejes principales, ¿no? Por ejemplo aquí A3, miren cómo se dibuja, luego en A2, luego en G3 y en G2, ¿no? Entonces salimos al modo de selección para hacer un breve comentario, ¿no? Resulta que si yo me acerco a esta zona, esta columna no está alineada como debe ser, de acuerdo a consideraciones arquitectónicas, ¿no? Esto se resuelve con los denominados puntos de inserción, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono esta columna y le asigno una propiedad de este elemento de barra que se llama Insertion Point o puntos de inserción, ¿no? Por defecto, el programa ingresa o inserta una columna en el centroide y ese es el punto cardinal 10. En realidad la sección tiene como 11 puntos cardinales. Si quieren saber a qué se refieren estos puntos, hacemos F1 para invocar la ayuda del programa de tabs, y por ahí dentro de esta ayuda que explica digamos la función del comando, aparece una leyenda en esta figura que indica cuáles son los puntos de inserción en una sección, ¿no? Miren, por ejemplo, los puntos 1, 2 y 3 son los tres puntos inferiores de la sección a la izquierda, al centro y a la derecha. Los 7, 8 y 9 igualmente en la parte superior, 4, 5 y 6, y adicionalmente el centroide que es 10 y 11 que es el centro de corte, ¿no?
Entonces en esta sección lo ideal sería pues, en realidad esta sección está como rotada a 90 grados, alinearlo esto al punto medio superior, ¿no? Que podría ser el punto de inserción 8 o quizás el punto 2, depende de cómo lo hayamos dibujado. Vamos a probar con el punto 8, ¿no? Si yo le doy el top center, el punto 8 y luego OK, bueno, no lo era, vamos a hacerlo de nuevo entonces, asignar frame insertion point, ¿no? Podría ser el punto 6, a ver, probemos con el punto 6, no lo es tampoco. A ver, revisemos bien la nomenclatura entonces, otra vez F1 para ver esa figura, y esto de aquí, ¿no? Entonces podría ser el punto 2, habíamos probado con el 8, no funcionó, puede ser el 2 en todo caso, el 2 bottom center, y más o menos ahí cumplimos con el requisito arquitectónico, ¿no? Inclusive esto lo podemos alinear hacia acá, es decir, hacer un refinamiento exquisito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que hace el programa en realidad, como este es el punto de inserción real, es crear un brazo rígido entre el centroide y este punto de inserción para que de alguna manera el elemento siga conectado a la estructura, ¿no? Eso es lo equivalente en realidad que podríamos haber hecho en otros programas como SAP 2000, ¿no? Entonces esto es un refinamiento a veces innecesario porque por ahí algunos autores recomiendan que mientras estos desfases sean de no más del 15% de la luz crítica, entonces se pueden despreciar, ¿no? Se pueden haber elementos ligeramente desfasados y no tendríamos mayor incidencia en los resultados. Así que lo voy a deshacer y lo voy a dejar como estaba, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces, no estaba en realidad más centrado, ahí estaba, ¿no? Vamos a darle a guardar. Muy bien, continuemos con los demás elementos estructurales. La columna de 25 por 90 en este caso, vamos a hacer clic en el icono de las columnas, columna de 25 por 90 que va aquí, eje C3, eje C2, ¿no? Luego tenemos en E3 y finalmente en E2. Si por ahí dibujé alguna columna por error, por ejemplo aquí, donde no debe ir, salimos al modo de selección, seleccionamos y suprimimos, borramos. Vamos a grabar el modelo y a continuación continuamos con el dibujo de las vigas, ¿no? Vamos a hacer clic en el botón correspondiente, que viene a ser este, para dibujar vigas, ¿ya? Entonces empecemos con las vigas longitudinales, aquellas que van en la dirección X, que son de 25 por 50, ¿ya? Entonces aquí hay una convención. Miren, vamos a empezar con el eje de la parte superior. Las vigas hay que dibujarlo entre luces libres. Si tenemos muros por ahí, aun cuando constructivamente sí deben incluir las vigas, en el modelo son elementos redundantes, porque no se van a deformar dentro de las placas. Así que sobre muros no dibujemos vigas. Por ejemplo, aquí habría que empezar en A3 y miren, vamos al extremo del muro, ¿ok? Y luego nos salteamos. Entonces hacemos doble clic y la viga continúa desde este punto, ¿de acuerdo? Entonces así vamos a dibujar, ¿no? Obviamente la columna, si bien aquí veo la proyección de su sección, este no es el punto de inserción de la columna, ¿no? La columna tiene que insertarse en su eje. Entonces ITABS luego va a agregar lo que es una longitud de brazo rígido para esta viga y considerar que hay una parte que no se debe deformar, por lo tanto es un brazo rígido, ¿no? Vamos a hacer clic en C3. Luego vamos otra vez al extremo libre del muro, salteamos con doble clic o si no, clic derecho. Luego comienzo nuevamente aquí, me voy al eje de la columna, ¿okay? Me voy al extremo del muro con doble clic, salteamos, empezamos otra vez desde aquí, me voy hacia el eje de la columna y terminamos el comando aquí con doble clic, ¿no? Entonces de la misma manera podríamos realizar la operación en el eje número 2, ¿no? Seleccionar haciendo clic en el eje de la columna, luego en el extremo de la placa, nos salteamos desde acá, ¿no? Y luego al eje de la columna, extremo de la placa, seguimos con la misma sección, obviamente que es la viga de 25 por 50, ¿no? Salteamos, empezamos desde aquí, correcto, y terminamos con doble clic, aunque no, acá todavía sigue. Vamos a continuar aquí al extremo de la columna,
Y aquí nos vamos hacia este eje con doble clic, ¿no? Entonces, finalmente, en esta zona existe una viga chata, que es un elemento de cierre. Vamos a cambiar la sección, aunque no la hemos configurado. Vamos a crear la sección en todo caso, ¿sí? Vamos a agregar una nueva propiedad de sección rectangular. Esta es una viga de cierre que se llama viga chata, un espesor de 15 por 20 centímetros, que es el peralte de la losa aligerada, ¿no? Entonces pongámosle punto 20 y punto 15 de ancho. Si eventualmente diseñamos esta viga, tendría que modelarse por flexión. Vamos a hacerle ok. Ahora sí, continuamos el dibujo de las vigas, y aquí pues habría que hacerlo en estos tramos, ¿no? B1, C1, perdón, no cambiamos la propiedad, salimos al modo de selección, esto lo borramos, volvemos a dibujar la viga, y en este caso es una viga chata, ¿no? Una viga chata de 15 por 20, entonces vamos desde A1, B1, C1, y así, ¿no? D1, lo vamos dibujando en segmentos, algo que realmente no es necesario, ¿no? Porque recordemos que TAPS es un software de modelamiento basado en objetos, o sea que este elemento de viga podría haberse dibujado como un solo objeto. Y luego, si TAPS encuentra que hay vigas que intersectan a esta, la división la debe hacer de manera automática en el modelo de elementos finitos, o lo que llamamos también el modelo de análisis, aquel que se genera una vez que ya se realiza el análisis estructural con F5, ¿no? Muy bien, vamos a dibujar ahora las vigas en la otra dirección con el mismo comando. En este caso las vamos a uniformizar. Todas las vigas en el otro sentido van a ser de 30 por 60. Por un tema arquitectónico, para que en este balcón se vean los peraltes de manera uniforme, ¿no? El mismo peralte para todas las vigas. Entonces recordemos la regla práctica para al momento de dibujar vigas: no modelemos las vigas sobre las placas o muros, ¿no? Entonces en el eje A, por ejemplo, habría que dibujarlo desde A1 solamente hasta A2. En el eje B sí hay que tener cuidado, tenemos solo un pequeño segmento de muro, entonces vamos a dibujarlo entre B1, y aquí tengo que saltar esta pequeña longitud de muro. Voy a ir hasta este punto, clic derecho, y empiezo nuevamente desde acá, ¿no? En el otro extremo tendría que ser algo así. Aquí estoy usando la rueda del mouse para poder acercarme, ¿no? Y alejarme del modelo. Entonces aquí voy a ir hasta este extremo con doble clic, ¿no? Y aquí vamos a hacer una operación más práctica, que viene a ser copiar estos dos segmentos de viga, ¿no? Entonces la distancia que hay entre estos ejes donde van a ir las vigas es 805, y solo tengo que copiarlo dos veces, ¿no? Selecciono esta viga de derecha a izquierda más fácil y selecciono este otro segmento. Son dos segmentos de viga, ¿no? Vamos a ir al comando edit, replicate para copiar, y como esto fue lo último que hice, cada 8.05 metros y dos veces solamente le doy ok, y tengo las vigas copiadas rápidamente, ¿no? Así que a ver, todavía me faltan estos segmentos de aquí, que implica copiar este segmento de viga. Ya le hice clic, una barra seleccionada, vamos a edit, replicate, ¿sí? Cada 805, 1, 2, 3 veces, en este caso, ¿sí? Le damos ok, y ahí ya tenemos todas las vigas en el modelo estructural, ¿no? Entonces finalmente vamos a agregar el tema de las losas, que son elementos rectangulares. Hacemos clic en el elemento rectangular, seleccionamos la propiedad, que en este caso es el aligerado de 20, ¿no? Y el sentido del techado va en la dirección X, así que dejamos esto en 0 grados. Todos son elementos rectangulares, elementos de membrana, y que solo se van a usar para repartir cargas, ¿no? Vamos a arrastrar únicamente la diagonal, por ejemplo aquí desde A2 hasta B3, ejes principales, ¿no? Igual en esta zona hasta B2, y esto podríamos copiarlo o replicarlo, ¿no? Pero vamos a hacer esta operación, que igual es muy rápido, ¿no? B1 hasta C2, y luego tenemos desde C2 hasta D3, ¿no? C1, D2, y así entonces completamos el dibujo de todos estos elementos de losa, que recordemos que se han definido como losas unidireccionales, reparten la carga en un solo sentido,
Cuando veamos los diagramas de cuerpo libre de las vigas en los ejes B, D y F, ¿no? Veremos que estas ya vienen cargadas debido a que la losa les transmite la carga en la dirección X, ¿no? Muy bien, si alguna losa ha sido dibujada por error, recuerden, pueden salir al modo de selección, borrarla y volver a dibujarla, ¿no? Un error común es el siguiente. Por ejemplo, a veces dibujamos esta losa no en intersecciones entre ejes exactas, de pronto lo hacemos algo así y dejamos un espacio vacío aún imperceptible, miren, en esta zona, ¿no? Este espacio vacío es detectado en el modelo de análisis y el programa nos dice que esta losa está en el aire porque no está conectada monolíticamente a los demás elementos estructurales, y a veces estos no se muestra a simple vista. Hay que corregir estos pequeños errores y para eso siempre dibujemos observando las leyendas, ¿no? Cuando ustedes dibujan este elemento, aquí ya lo borré, asegúrense de tener claramente la leyenda. Por ejemplo, ahí dice grid point F1, ¿no? O sea, intersección F1. Cuando aparece esa leyenda, le hacen clic recién, arrastran la diagonal, esperan que aparezca G2 y suelta. Entonces ahí ya dibujé de manera exacta, ¿no? Vamos a hacerle zoom total, grabamos y con esto ya tenemos la estructura casi completa.